pero hay algunos abordajes diferentes, como el que nos va a proponer ahora Alberto Fernández, psiquiatra y neurólogo, quien nos va a hablar de lo que hay detrás del poder y estas pugnas por el poder, como las que tenemos Anuski y yo todas las noches. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. No te escuchamos, no te escuchamos. El micrófono apagado. Ahora sí está apagado. Con calma. Buenas Ahora noches. Sí. Buenas noches. Primero una corrección para que no se molesten mis colegas neurólogos. Yo no soy neurólogo, soy psiquiatra y neurofisiólogo. Aclarando. Ok, empecemos por la diferencia. ¿Ah? Empecemos por la diferencia, por favor, entre neurofisiólogo y neurólogo. Sí. Claro, la neurología es una especialidad médica justamente que estudia los procesos relacionados con la alteración desestructurales del cerebro. La neurofisiología es más bien es una rama de la biología que estudia fundamentalmente el funcionamiento de los órganos y en el caso de la neurofisiología, específicamente el cerebro. Ok, Alberto, ¿y qué tipo de personas, en función a esos criterios y otros que manejas, son llamadas a la política por lo general? ¿Se puede establecer algún tipo de patrón? O sea, ¿qué tipo de personas ves que en el Perú mueren por estar en el Congreso, por formar partidos políticos, por tener poder político? Es interesante la pregunta porque en realidad muchos pensamos que hay un patrón en la personalidad para poder acceder a la posibilidad de ser político o sentir la necesidad de ser político. En realidad, independientemente de las buenas intenciones, el poder es un elemento sumamente atractivo para el ser humano y eso está casi implícito en el hecho de ser nosotros una especie que vive fundamentalmente en convivencia. O sea, el ser humano no tiene posibilidad de sobrevivir si es que no comparte su vivencia con el ser humano. Y ustedes lo pueden ver desde el nacimiento, ¿no? Cuando un niño nace, si no está el cuidador, ese niño va a morir, porque no va a tener recursos para sobrevivir. Eso es lo que se conoce como mamífero altricial, ¿no? Que es que necesita el cuidador para sobrevivir. Y entonces, el vínculo es importantísimo, no solamente para sobrevivir, sino para generar procesos comunes para llegar a objetivos comunes. Y en sociedades complejas como la del ser humano, la función del poder es fundamental, porque debe haber una repartición de las responsabilidades y una credibilidad con respecto a quién nos va a dirigir en un momento determinado o en quién vamos a confiar. Y entonces regresamos al principio inicial, otra vez regresamos al vínculo. Entonces comprenderán ustedes que la necesidad de tener poder va a depender fundamentalmente de la historia del individuo vista de manera longitudinal. Entonces dependerá de su vivencia en la niñez, de cómo esta persona se vinculó con sus pares, se vinculó con sus padres, se vinculó con los demás, si ha sido un ambiente equilibrado, adecuado, afectivo, entonces la completud del desarrollo del sistema nervioso será apropiada para poder tomar un rol de poder que sea beneficioso, que sea sano. Pero si estamos frente a un individuo que por diferentes circunstancias, desde la niñez no ha tenido un entorno adecuado, una familia en equilibrio, es decir, un entorno en equilibrio, podría también ostentar el poder, pero no con la intención necesariamente de poder dirigir o ayudar, sino como una forma de compensar aquello que no tuvo al principio de sus procesos y que no le permitió tener un orden en la jerarquización. Y entonces ahí el deseo del poder es bien primitivo, porque individuos con estas características buscan el poder solamente para generar placer. El poder es un estimulante del sistema del placer absoluto. Es más poderoso inclusive que drogas como la cocaína. Y eso está claramente demostrado. Una persona entra a una situación de poder y casi inmediatamente cambia. La excepción ¿Qué es se genera? ¿Qué se genera en el cerebro? ¿Neurotransmisores? ¿Qué? Correcto. Lo que pasa es que, voy a ponerlo de manera muy simple, en el cerebro hay 3 niveles de organización. Los niveles más primitivos, donde están los núcleos más primitivos, valga la redundancia,
que te empuja a hacer, que te empuja a conductas reactivas. De ahí hay un proceso intermedio, que es el que va a negociar con esa conducta para moderarla. Y por encima de ello está entonces aquella estructura que se va a encargar de, más bien, ordenarte, ¿no es cierto? Y ese orden está relacionado fundamentalmente con la posibilidad de que tú tengas la condición de poder esperar, de no tener un reforzamiento inmediato, porque eso te va a permitir planificar. Entonces, en realidad, la calidad del poder depende fundamentalmente de la posibilidad de que el ser humano, a través del sistema más ponderado e importante del cerebro, que es la corteza prefrontal, pueda tener la posibilidad de decir, sí, esto te va a generar placer, pero espérate, porque a largo plazo vas a obtener beneficio para todos y eso te va a generar un placer mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, hay que saber dosificar el poder. Exacto. Eso es justamente lo que les quería vender, y gracias por tener tan alta receptividad en lo que quiero decir. En realidad, quien sabe dosificar el poder y fraccionarlo para distribuirlo homogéneamente y generar equilibrio, es quien va a tener la posibilidad de poder llevar a las personas sobre las cuales ejerce poder a un derrotero beneficioso para todos. Pero aquellos que quieren gozar del poder inmediata y absolutamente, ya, hoy, de manera directa, impertinente, sin medir las consecuencias, ¿no es cierto? Es quien probablemente ya tiene una carencia muy importante y está tratando, como les digo, de completar su vivencia con esta posibilidad de ejercer poder, que, como les digo, va a estimular este sistema que se conoce como sistema del placer, donde la dopamina es un neurotransmisor fundamental. Claro, la dopamina, y a costa de los peruanos, ¿no? Porque estamos hablando, esta entrevista es en función a analizar el poder político, no el poder en general, que hay que analizarlo también, pero antes de darle pase a mi querida Nusca, quería terminar mi intervención preguntándote cómo ves a los políticos peruanos desde el 2016, por ejemplo, en esta pugna por el poder hasta nuestros días. ¿Qué tipo de personalidad? ¿Quieren el bien común realmente? Porque es lo que dicen, es un servicio la política, ¿no? Queremos el bien común y uno se siente muy naif hablando de bien común. Correcto, en realidad lo que yo he podido evidenciar desde el 2016 es que independientemente del color político, independientemente de lo que se verbaliza, las acciones han demostrado que la posibilidad de generar más bien desequilibrio es el factor para que dentro de ese desequilibrio alguien pueda aprovechar el proceso y tomar el poder como un asalto. Esta es una competencia permanente de obtener el poder. Es el poder por el poder. Es yo quiero estar ahí porque yo quiero, porque me corresponde. Y entonces cuando en un político la percepción del poder está en relación a cuánto quiero yo para mí y no el bienestar común, entonces vamos a estar siempre y constantemente en fricción y cambiaremos de autoridades permanentemente y siempre estaremos en el mismo caos. Y la prueba de que lo que les estoy diciendo es cierto es que si hay una característica en el político peruano, es que siempre reacciona sobre procesos primitivos, primarios. Uno puede sentir que hay venganza, que hay ataque. Uno no tiene la posibilidad de sentir como un observador de fuera que hay una intención de poder. Ponernos de acuerdo para buscar vías comunes de bienestar. Eso no se presenta. Yo creo que antes inclusive del 2016, o sea, yo creo que te quedas un poquito corto, pero debe ser por tu juventud. No, es porque en 2016 empezó la cosa mucho más sí, fuerte, ¿no? Yo quería, Alberto, ir por otro lado, ¿no? O sea, hay una disciplina que se llama psicología política. O sea, aquí no estamos vendiendo chanchos que vuelan. Quiero decir, hay estudios que relacionan la política y la psicología. Entonces, con base en esta psicología política, ¿usted qué tipo de poder cree al que está acostumbrada la sociedad peruana? Correcto. A ver,
esto es yo creo que es muy, muy histórico, ¿no? Y en realidad podemos empezar del hecho de que el Perú, a pesar de lo rico, variado de su historia, siempre ha sido un país que ha apostado por el presidente. Es decir, nosotros tenemos una política presidencialista. Nosotros siempre votamos en el sentido de que a quien vamos a elegir, independientemente de quién lo acompañe, nos va a salvar. Y cuando votamos, votamos desde ese principio que es muy visceral, que es muy primario. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué es esto? Porque en nuestra historia, la maduración del poder trabajar en el mismo nivel, es decir, de manera todos horizontal, pero con funciones jerarquizadas, no ha podido madurar. Y no ha podido madurar justamente porque siempre el desequilibrio ha sido la característica. Entonces, nosotros tenemos una política fundamentalmente reactiva, donde siempre buscamos, al elegir una autoridad, salvarnos, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista global. Pero buscamos a alguien que no dosifique su poder, ¿no? Parece que buscamos a alguien que no dosifique su poder, ¿no? Así es. Que sea arrojado y todo de golpe y sin medida, porque eso es como el valiente, el que nos va a salvar. Exacto, ¿no? Exacto. Y miren, disculpen usted, pero también todos estamos involucrados, inclusive los propios periodistas, ¿no? Porque miren, entra un presidente y ya pasó un mes y no ha hecho nada. No con con todos los anteriores. Ya pasó el noviazgo, ya pasaron los 6 meses y es un periodo de 5 años sobre un país que necesita claramente una maduración y una reestructuración que no se va a hacer en un gobierno. Pero a nosotros nos es difícil entender eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando quién nos salve. Hoy. ¿Y las encuestas qué papel cumplen en este juego? Claro, pues. Eso es manipulación también, ¿no? ¿Qué papel cumplen las encuestas? La aprobación, ¿no? Miren la aprobación, que ellos dicen esto. Por supuesto. Ustedes conocen esto mejor que yo. Yo puedo hacer una encuesta para inducir una respuesta. Ya, pero me refiero, ¿no? O sea, hay un ministro cuestionado y sale la encuesta al día siguiente. Miren, sube la desaprobación, ¿no? Entonces las encuestas realmente condicionan las emociones. Por supuesto, absolutamente, absolutamente, porque, pero es que es bien claro, perdónenme, yo lo veo sumamente claro, estoy seguro que ustedes también, es así. ¿Qué cosa hago yo cuando ejerzo sobre la población temor? Justamente estoy alimentando el sálvese quien pueda. Y entonces al sálvese quien pueda tiene que aparecer un héroe. ¿Me entienden? Tiene que aparecer alguien que muestre que se va a sacrificar. No, yo voy a ir contra los corruptos, así me maten, yo voy a seguir. Entonces siempre es un salvador. Siempre. Entonces, la gente no está pensando en realidad en la economía, no está pensando en la salud general, no está pensando en la escolaridad, no. La gente está pensando primeramente que lo salven de un desastre que nosotros dibujamos intencionalmente cada vez que va a haber elecciones sin tener ninguna posibilidad de ponderar lo que se ha avanzado justamente para votar por temor. Entonces siempre las votaciones son contra. Yo voy a votar por él porque no quiero que salga fulano. ¿Me entienden? Siempre es el anti. El poder se entiende entonces de maneras diferentes en diferentes paralelos y meridianos, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. O sea, por ejemplo, un presidente del Consejo de Ministros que puede ser adecuado para Noruega, aquí duraría mediodía, nada, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver justo con la psicología política también, ¿cierto? Claro. Tú traes a Angela Merkel acá y es un fracaso. Es un fracaso. ¿Por qué el poder suele ir asociado a la traición, ¿no? Y también a la empatía? O sea, ¿cuáles son las teclas que hay que tocar para que un poderoso dosifique o no su poder, sea bueno o no, sea aceptado? ¿Qué teclas tiene que tocar el poder? A ver, mira, has dicho una cosa que es muy importante. A veces cuando la gente dice empatía, cree que se está hablando de un proceso psicológico y como dice
también es como hablar de algo muy naif que no tiene importancia. Yo les digo, en realidad el vínculo y la empatía son funciones de los mamíferos que le permiten su supervivencia. Si no hay empatía, no hay supervivencia de la especie, ¿eh? Ahí fue donde falló justamente Darwin. Él no pudo explicar la empatía. ¿Me entiendes? Él no pudo explicar el altruismo. Si esto era una ley del más fuerte, ¿qué hace la empatía y el altruismo entre los seres humanos y otros mamíferos? No tendría sentido. Entonces, la empatía es fundamental porque si no se busca el bien común y no se es empático con la necesidad del otro, las sociedades desaparecen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, si yo tengo en el proceso de mi vida una imposibilidad de poder generar un proceso empático que haga que mi sistema nervioso, a través del circuito, como les había dicho, córtico, Frontal. frontal, amigdaliano, para que ese circuito madure y yo no sienta temor porque estoy frente a otro, sino más bien sienta empatía, ¿no es cierto? Si no tengo la posibilidad de madurar eso, y eso depende del crecimiento de mi entorno, ¿no es cierto? Yo voy a buscar el poder solamente por el placer primario del poder, nada más. Pero si yo, como les digo, crezco en un entorno donde la empatía y el ponerse en la posibilidad del otro es la característica, yo voy a ejercer el poder sobre procesos del bien común. Por eso ustedes se dan cuenta que en los países, entre comillas, de sociedades estables, ¿no? Los presidentes no se desesperan para ser reelegidos. Quien está termina su periodo y se va. Es más, a veces se va sin que lo voten. Oye, yo ya creo que ya hice lo suficiente, me retiro. Como lo que acaba de pasar en Alemania. Ustedes han visto una pugna para... No, ¿por qué? Porque quien entra al poder con empatía entiende que va a servir, a los demás. El que entra al poder sin empatía entiende que va a disfrutar de los beneficios del poder sin aportar absolutamente nada. Nada bien común. ¿Y qué hace un ser humano cuando le cae el poder de repente? O sea, alguien que no está preparado, ni que o sea, que es más súbdito. No sé si genéticamente o psicológicamente más súbdito que rey o más, ¿no? Más súbdito, y de repente, por X o por C, te pone la vida en una situación en la que tienes poder porque tienes que decidir sobre otros. Correcto. ¿Cómo metaboliza eso una persona cuando no lo espera el poder y no lo ha trabajado tampoco para tenerlo? Correcto. También la pregunta es muy importante por lo siguiente, ¿ya? Yo me puedo tropezar con el poder y tener conocimiento y no tener empatía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Si yo no tengo empatía y de pronto tengo poder, voy a usar el poder de manera psicopática. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sé, pero no tengo empatía con las personas. Me cae el poder de pronto, lo que voy a hacer es aprovecharlo lo más que pueda. Y ahí es donde uno ve cómo las personas cambian. Pero si yo, contrariamente, no tengo conocimiento, pero me interesan los demás, se va a notar claramente que mi intención es ayudar. Claramente se va a notar, ¿eh? Y que... ¿Se va a notar? Se va a notar si es que yo, en ese proceso, estamos hablando de no saber, ¿eh? No estamos hablando de inteligencia ni de adaptación, de no saber. Ya. Entonces, ¿qué hago? Quiero ayudar, pero no sé. Tengo dos alternativas. No acepto, que en este caso es imposible, o me rodeo de personas que me permitan lograr los objetivos primarios que yo tengo de bienestar. ¿Estamos de acuerdo? Así es como debe funcionar. Y hay personajes que se han tropezado con el poder, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero el poder también puede deformar la personalidad, puede enajenarte. Totalmente. Por eso les decía, ¿de qué va a depender que el poder te enajene? Va a depender de tu background, de lo que traes detrás. Y de eso va a depender. El sistema nervioso funciona así. El cerebro va madurando. ¿Es algo genético? ¿Es algo genético o es algo medioambiental? Es de ambos, ¿no? Es genético y epigenético. O sea, el factor ambiental es importante, pero en las cuestiones del placer, recuerden ustedes
el placer tiene una función fundamental en los mamíferos. Si se dan cuenta, el placer siempre está asociado a aquellas conductas que tiene el individuo que le permite sobrevivir a él y a la especie. Comer es un placer, tener vínculos sexuales es un placer porque asegura la reproducción, etcétera, etcétera. Dormir, claro, exacto. Dormir, exacto. ¿Se dan cuenta? Exacto. Bueno, el poder que tiene la función de preservar la especie es un poderoso factor de placer. Y sí tiene la característica de poder transformar a un individuo, ¿no?, en su personalidad, cuando este bagaje, como les digo, de vivencias, no le ha permitido poder hacer esa diferenciación entre lo que significa placer para procesos productivos y lo que significa el placer por placer. Y vuelvo con esta acabo, Anuska, con esta acabo. Bueno, y eso está por verse en el caso de Castillo. No le vamos a pedir un diagnóstico de Castillo porque provoca, por supuesto, pero no es responsable. Pero no podía dejar de preguntarte por lo que pasó en la segunda vuelta, ¿no? Digamos, simplificando, ¿no? Fachos contra proterrucos, ¿no? Cómo se insultaban y a los que, y acá me voy a victimizar, pero a mí me han dicho tibio, cojudigno, por no ventilar o por lo menos exponer que no me gusta no me gustaba ninguna de las dos candidaturas. Y ahora cuando le doy chance, ¿no? A ver, dejemos trabajar, no, tibio, ¿no? ¿Qué es eso? Es justamente lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo? Si yo quiero el poder rápido, fácil, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desvincular, tengo que partir el grupo. Y eso solo se puede hacer contagiando, imprimiendo temor. Temor, tengo que generar miedo. Oye, si tú votas por este pata, va a venir el terruco, te va a cortar el cuello y te va a quitar tu casa, ¿no? O si votas acá, ¿no es cierto? La corrupción se viene hasta la azotea. Y si nunca has tenido oportunidades, ahora menos la vas a tener. Y entonces eso sí dicotomiza. Y dicotomiza 50-50, pues. Claramente estas elecciones no han sido para elegir una tendencia política, eso no es verdad. Estas elecciones al final se han definido por a quién uno odia más o a quién le tiene más temor. Esa es la verdad. Por eso es que han visto lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, si yo pienso ingenuamente que la gente ha votado por mí, por mi partido, cometo un error porque en la primera vuelta todo estaba diseminado, justamente porque nadie tenía la menor idea de quién sería la persona adecuada para dirigir el país. Pero nos la hicieron fácil, pues. Descomplejizaron la elección. Como no pueden ustedes elegir entre tantos, vamos a elegir entre dos, ¿ya? Y a los dos, un grupo los va a odiar o les va a tener miedo. Y así se define al final. ¿En qué situación estamos? En la misma de siempre. Hay un grupo que no confía y que odia, hay un grupo que confía pero que no está seguro, ¿no es cierto? Y al final nadie está contento con nada. Y entonces, ¿cuál es la solución? Como no ha funcionado ahorita, quiero destruir ahorita. Porque yo quiero el poder ahorita, no mañana, no dentro de 5 años. No. Si a mí me tocaba. Entonces rompo ahora, ¿no es cierto? Otras elecciones, ni siquiera con la seguridad de que vaya a ganar. No importa. Ya veré qué planifico para obtener el poder. Y así no vamos a llegar a ningún sitio, se los aseguro. ¿Por qué el poder, si bien es un placer, pero como que pasa factura a las personas, a casi todas las personas, el poder físicamente los avejenta, ¿no? los seca, ¿no? ¿Por qué algo que genera tanto placer por un lado es tan autodestructivo en lo físico? Mira, buenísima tu pregunta y voy a hacer una diferenciación y acá voy a estar de acuerdo con René, no a todos, ¿ah? No. ¿Cuál es el poder que te consume? El poder que te consume es el poder que te genera placer, pero a la vez te genera un terrible temor de perderlo. ¿Estamos de acuerdo? O a equivocarte o no. O de equivocarte. No, equivocarte lo de menos, perderlo. Tú te puedes equivocar y puedes decir, no, yo no me he equivocado, lo que pasa es que fulano. El problema no es equivocarse, el problema es el temor de perderlo. Entonces,
Cuando uno gobierna en esta condición, gobierna para no perder el poder. Y si para eso tiene que hacer lo permitido y lo no permitido, lo hará. Pero es inevitable que eso genere una situación de estrés y de inseguridad. Porque quien ejerce el poder de esa forma sabe que el día que lo pierda, él se va a perder. Y entonces ahí hablamos de las respuestas inflamatorias y de todos aquellos factores que generan envejecimiento. Está claramente demostrado que las hormonas de emergencia, como los glucocorticoides, acortan el telómero del gen y vas perdiendo cada vez la posibilidad de vivir más tiempo. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿quiénes son los que se envejecen en realidad? Los que ejercen el poder de esa forma. Por eso que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues, que este es un presidente. Y a los 3 años es famoso, que camina encorvado. Pero si te das cuenta, pues, miren, siempre es alguien que ejerce el poder de manera inadecuada, ¿no? Inclusive puede llegar a cortar tanto su vida, ¿no? Que nos deje sorprendidos. Es verdad, es verdad. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Se viene otro espacio poderoso, que es el fútbol. Otro tipo de poder, otro tipo de poder. Bueno, yo creo que deberíamos entonces repartir dopamina, ¿no? Habría que repartir dopamina. No, al revés. No, más bien hay que dosificarla. Bueno, dosificarla, quiero decir, si no quieres placer, pero, pues vaya usted al supermercado, nos sale la dopamina y no se presente a las elecciones, por favor, ¿no? Bueno, debería haber un test psiquiátrico, ¿no? Un test psiquiátrico, pero bueno, es mucho pedir, porque... Bien difícil que eso pueda discriminar quién en realidad puede ejercer mejor el poder, ¿no? Recuerden que nuestro país tiene un lenguaje sumamente ambiguo. En el Perú, sí no significa sí, sí significa de repente. No significa, pero si insistes. O sea, uno puede pararse y decir algo aparentemente claro y la claridad tiene el tiempo que demora haber expresado la oración. Pero sí, perdona que insista, porque yo estoy leyendo esto de psicología política y me ha parecido fascinante. Anuje el partido. La última, si esto de la psicología política funciona y se ha estudiado, ¿no? Desde en dictaduras, en gobiernos, ¿por qué aquí nadie es capaz de leer